Saludos nuevamente, aquí les habla el ingeniero pesquero José Ángel Hernández y vamos a estar en la continuación del curso de reproducción de peces amazónicos. Esto es un proyecto en conjunto con Piscicultura Global. Ya en el video anterior se hizo la introducción y lo que era el módulo 1 de este curso. A continuación comenzaremos con el módulo número 2. Lo cual está concentrado en conversar un poco sobre lo que es la calidad del agua que necesitamos utilizar para la reproducción de los peces amazónicos. Primeramente tenemos el origen y el suministro del agua. Dentro de las cosas que tenemos que considerar para esto es necesario, primero, que el cultivo pueda hacerse en aguas sin recambio, siempre y cuando se mantenga la calidad del agua del residuo. Se debe mantener para mantener la calidad máxima sin máximo esfuerzo requerido, es decir, sin necesidad de aireación ni de recambio excesivo, se debe mantener una densidad de siembra no mayor a un pez por metro cuadrado. Si queremos introducir mayores cantidades de peces, es necesario contar con sistemas de aireación y recambios de manera periódica. Las densidades varían en función a la capacidad de mantener la calidad del agua, poseer conocimientos acerca del régimen hídrico, suelo, temporadas de lluvia y sequía para la planificación del cultivo. Esto es importante debido a que dependiendo de la cantidad de recintos que nosotros tengamos y la cantidad de animales que poseamos en cada recinto, es necesario conocer cuál es la cantidad de agua que tenemos a nuestra disposición para poder llevar a cabo correctamente nuestra actividad. Y dentro de los parámetros más importantes que tenemos son el oxígeno, los compuestos nitrogenados, la alcalinidad y la temperatura, pero principalmente el oxígeno, ya que este es el elemento vital que necesitan nuestros organismos para poder vivir. Y en segundo lugar, los compuestos nitrogenados, el amonio, el nitrito y todo eso, ya que estos son compuestos tóxicos si se encuentran en grandes cantidades o los peces son expuestos a largas exposiciones a estos compuestos. Vamos a comenzar a dar una breve charla sobre calidad de agua y unas pequeñas definiciones y sus rangos óptimos, los cuales deberían presentarse para la producción de los peces. Comenzamos con el parámetro más importante, lo cual es el oxígeno del suelo. Tenemos que el parámetro más importante de los cultivos de peces. El rango óptimo para la producción siempre de peces es entre 4 a 7 miligramos por litro, aunque no siempre se logra. Podemos trabajar hasta con niveles de 2,5 a 3 miligramos por litro. También podemos llevar hasta un poquito más bajo, pero lo ideal es que esto no alcance esos límites de 1, 1.5, ya que esos niveles podrían ser críticos si la exposición es bastante prolongada. Tenemos que la fotosíntesis, la aireación mecánica y la reacción de agua son los métodos para aumentar las cantidades de oxígeno en el agua. La fotosíntesis es la que actúa en las microalgas. La aireación mecánica, cualquier tipo de aireación, ya sea dispositivo o un chorro de agua, también junto con esto. Y se mezcla la renovación del agua, es decir, los recambios, los cuales primero se expulsa el agua pobre en oxígeno y introducimos una nueva. Es necesario llevar un registro de oxígeno y medir este parámetro antes del amanecer y al atardecer. ¿Cuál es el objetivo de esto? Calcular las variaciones y el efecto de las algas. Cuando no tenemos aireación, dependiendo de la cantidad que nosotros poseamos, durante la noche, durante el día vamos a tener una alta productividad y unos altos niveles de oxígeno, pero en la noche ocurre lo contrario, es decir, nuestras algas durante el día producen oxígeno y de noche lo consumen. Si lo medimos antes del amanecer, nos va a dar el registro lo más cercano y verdadero, el punto más crítico de cuando disminuye el oxígeno. Si lo hacemos ya durante el día, a no ser que esté en tiempo de nublado, nuestro registro va a ser incorrecto, ya que la presencia del sol activa la fotosíntesis en las algas y comienza a elevar los niveles de oxígeno y no sabremos precisamente cómo se ha comportado nuestro sistema durante la noche. Aquí tenemos un pequeño cuadro, lo cual es un resumen en donde nos indica las cantidades de oxígeno y los efectos en los peces que generan estas cantidades. Por ejemplo, entre 0 a 0.8 tenemos que es una concentración letal en cortos periodos de tiempo. Es necesario que estos niveles nunca se alcancen a este nivel tan bajo. Entre 0.8 y 2 es letal en posiciones muy prolongadas, es decir, bastante tiempo, 48 horas, 72 horas, hace que los peces pierdan letargia, todo este tipo de cosas. Entre 2
entre 2 a 3,5 miligramos, tenemos que los peces viven tranquilamente, pero crecen un poco lento. No se van a morir otros peces, pero el aprovechamiento del alimento no va a ser más adecuado. Entre 3,5 a 7 encontramos que son las condiciones favorables para el crecimiento. Estos son los niveles que debemos procurar lograr en nuestro sistema de cultivo. Dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Es el elemento principal que se produce durante el proceso de la respiración de todos los organismos vivos en el estanque. La cantidad de este elemento varía dependiendo de la capacidad que tienen las microalgas de absorberlo a través del proceso de la fotosíntesis. Además, este gas es más soluble que el oxígeno, por lo tanto puede expulsarse fácil del cuerpo de agua. Como se acaba de mencionar, el control de este organismo es a través de... Lo controla mucho la fotosíntesis durante el día, ya que este es el principal elemento que utilizan las algas para producir oxígeno. Entonces, lo que ellas necesitan, lo que es el oxígeno para los peces durante la fotosíntesis, es el dióxido de carbono para las algas. Este es un elemento vital para que las algas puedan crecer. Y como se mencionó, que es más soluble que el oxígeno, que puede ser expulsado más fácilmente a través de una aireación mecánica. La temperatura. Encontramos que los rangos óptimos para la producción de los peces amazónicos es un rango óptimo entre 25 y 32 grados Celsius. Como se mencionó en el módulo anterior, los rangos inferiores a 20 y 18 grados centígrados son letales para la especie y pueden conllevar a la muerte. Como también tenemos aquí en la segunda línea, extremos letales de 18 a 35 grados Celsius durante una exposición muy prolongada conlleva la muerte de los especímenes. Tenemos también que la temperatura tiene una relación directa con la tasa metabólica, específicamente el consumo de oxígeno. A mayor temperatura aumenta el metabolismo, es decir, consumen más alimentos y consumen mayor oxígeno, se acelera el proceso de respiración. Mientras que disminuye la temperatura, este metabolismo se ralentiza, por lo tanto consumen menos alimentos y consumen mucho menos oxígeno, ya que no están realizando casi ningún proceso de digestión, y también los animales están nadando menos, están más lentos en el agua y no necesitan respirar tanto porque no gastan energía, ni siquiera a duras penas en la natación. Monitorear los parámetros a primera hora del día y al atardecer para registrar el efecto del sol y del frío nocturno. Básicamente, como se mencionó en el parámetro del oxígeno, estas son las razones por las cuales se mide durante la mañana y el atardecer para ver cómo afectan, en este caso, los factores que acaban de mencionar, que es el sol y el frío de la noche. Y de esta manera evaluar si necesitamos realizar cobertura o no en nuestro sistema, es decir, para mantener las temperaturas constantes en nuestro estanque o tanque. El pH. ¿Qué tenemos como el pH? El pH no es nada más que la escala de la cual nos indica el grado de acidez o basicidad, si es ácido o básico el agua, en el cual se encuentra nuestro cultivo de agua del proceso de cultivo. Su rango varía desde 0 a 14, siendo de 0 a 7 la escala de acidez y de 8 a 14 la escala de alcalinidad o estado básico. El rango 7 nos indica un estado de estabilidad neutral. Los rangos óptimos de la producción de la cachama varían entre 6.8 y 9. En este caso del pH, nuestros peces no necesitan extremos, lo ideal sería mantenerse en el punto medio, en el 100, pero tenemos una variabilidad entre 6.8 a 9. O sea, tampoco debemos procurar que nuestro amonio llegue tan alto, debido a que cuando interactúa con el amonio este se vuelve tóxico, lo cual lo vamos a comentar en el siguiente punto, en el punto que viene a continuación. Después del oxígeno, los parámetros más importantes en la producción de acuicultura están los compuestos nitrogenados. Primeramente, el primer compuesto nitrogenado que se presenta en nuestra agua es el amonio. ¿Qué tenemos como el amonio? Que es el principal elemento generado por la descomposición orgánica. La descomposición orgánica, este amonio se produce con la descomposición de las heces, el alimento no consumido, y principalmente se expulsa a través de las agallas de los peces. También se expulsa un poco a través de la orina. Tenemos que el amonio tiene una relación directa entre la temperatura y el pH. Para saber las cantidades de toxicidad de este elemento es necesario relacionarlo con la temperatura y el pH. Los dos tipos de amonio, que es el NH4, que es el ionizado, y es el amonio no tóxico, y tenemos el NH3, que es el amonio que no está ionizado y es tóxico.
Mientras aumenta la temperatura y el pH, la presencia del amonio no tóxico es mayor. Es decir, por eso, como se mencionó anteriormente, no es recomendable dejar que aumenten los niveles de amonio, de pH, ya que mientras más aumenta el pH, más tóxico se vuelve el amonio. Dentro de los rangos óptimos que tenemos para la producción es de 0.1 a 1 miligramo. Idealmente no debería existir ninguna cantidad de amonio, pero se puede llegar inclusive a niveles un poco más altos, pero su exposición no debe ser prolongada. Es decir, 0.1 a 1 miligramo pueden soportarse durante relativamente largos periodos de tiempo, pero es necesario tomar en cuenta realizar acciones para contrarrestar que este elemento no esté en ninguna cantidad presente. El nitrito. ¿Qué tenemos como el nitrito? Que es un subproducto, el cual se genera a través del proceso de nitrificación, es decir, de bacterias nitrificantes que degradan el amonio, el cual es realizado por bacterias nitrificantes que están presentes en el agua. Estas toman el amonio y lo descomponen en nitrito. Este elemento, dependiendo de su concentración, puede ser más letal, incluso más que el amonio, y dependiendo del tiempo de exposición de los peces al nitrito, ya que esto genera un efecto llamado la sangre marrón, el cual impide que los peces puedan absorber el oxígeno de manera correcta y por lo tanto genera mortalidad. El rango óptimo de este parámetro varía entre 0.1 a 1 miligramo. De igual manera, como se explicó anteriormente, con el amonio puede tolerar inclusive hasta niveles un poco más altos, 2, 3 miligramos. Pero si los peces pasan mucho tiempo expuestos a este elemento, se comienza una enfermedad que se llama la enfermedad de la sangre marrón. Es decir, los peces comienzan a asfixiarse debido a que la sangre no puede tomar de manera correcta el oxígeno presente en el agua cuando los peces la toman a través de las garras. Es importante monitorear bastante cerca de este elemento de los compuestos nitrogenados. El nitrato. El nitrato tenemos que es el producto final del proceso de la nitrificación, realizado también por las bacterias nitrificantes. Si bien los peces son tolerantes a altas concentraciones de este elemento, es necesario no dejarlo aumentar de manera abrupta y acelerada. Esto es importante. Una manera de remover este elemento sin realizar recambios de agua en el sitio donde tengamos la escasez de este elemento es la utilización de plantas superiores, plantas acuáticas, plantas que flotan en el agua, ya que estas utilizan el nitrato como una fuente de abono, una fuente de abono orgánico, ayudándose a reducir las concentraciones de este elemento. El rango óptimo de nitrato puede variar dependiendo de la especie de cultivo, pero para las cachamas o los peces amazónicos es conveniente que su nivel no sobrepase los 50 miligramos por litro. Pues estos elementos pueden alcanzar altas concentraciones, pero como se ha mencionado en los 22 elementos anteriores nitrogenados, lo ideal no es dejar que esto aumente estos niveles críticos, ya que por circunstancias que no conocemos, podría llegar un momento que no podríamos realizar recambios de agua o no tengamos como una manera de poder disminuir este elemento, y debido a que lo dejamos concentrar durante mucho tiempo, este elemento sube sus concentraciones y puede llegar a ser letal para los peces. La alcalinidad y la dureza. Tenemos como la alcalinidad y la dureza, que son las cualidades que están presentes en el agua a través de la presencia de los iones de carbonato, bicarbonato, calcio y magnesio. Estos son los elementos con los cuales nos dan la presencia de la alcalinidad y la dureza en el agua. Las concentraciones que se deben presentar en el agua van desde 200 a 300 miligramos respectivamente, ya que si estos valores son inferiores a 20 miligramos, el cuerpo de agua es incapaz de poder realizar el proceso de creación de plancton. Las plantas necesitan los iones de carbonato y bicarbonato para su proceso de desarrollo. Y debido a que si no existe el plancton, que es el alimento natural para los peces, estos están en estadios larvales, en el proceso de que se pueda dar alimentos concentrados a los peces, estos no tienen con qué alimentarse. Y podrían crear, en los peces adultos podrían crear condiciones de anorexia, o sea, animales que comienzan a perder peso, y en los peces pequeños, mientras más pequeños, lo cual podría conllevar a la mortalidad total de nuestros individuos. Y así es como culminamos este segundo módulo de calidad de agua. Se despide de usted el ingeniero pesquero José Ángel Hernández, y nos veremos en el próximo módulo, el módulo número 3. Hasta pronto.